Según Marvel Comics, Richard Reed tiene un cociente intelectual de 267 puntos, un número asombrosamente elevado. Sin embargo, para el tamaño de logros de este personaje ficticio, este número a mi parecer queda muy corto. Así que en este video voy a explorar la capacidad intelectual de Mr. Fantastic, repasando parte de sus grandes logros, para evaluar si su puntuación corresponde a estos, obviamente comparándolo con grandes genios del mundo real. Exploraremos los límites del cociente intelectual humano y lo que esto realmente implicaría en la realidad para ver si la inteligencia de Richard Reed es viable en el mundo real. Quédate conmigo para poder averiguar todo esto. Por cierto, antes de seguir, sígueme en mi canal que tengo junto a Lara, La Noctósfera, donde subimos relatos de experiencias realistas de misterio y aterradoras de personas. También te invito a mi canal de Ciencia Ventana al Infinito y mi canal de podcast Café al Infinito. Los links los encontrarás en la descripción del video. Hace un tiempo hice un video analizando la inteligencia de Tony Stark. Si no lo has visto aún, también te dejaré el link de este video en el comentario fijado. En esa ocasión comparé los logros de los genios más grandes del mundo real en la actualidad con el ingenio y los grandes logros de Stark. La comparación se hizo con el matemático Terence Tao con un IQ de 230 y el astrofísico Christopher Hirata con un IQ de 225, dos mentes imponentes. Dado los logros ficticios de Tony, quien según Marvel Comics tendría entre 183 y 204 puntos, la puntuación se queda muy corta respecto a lo que ha demostrado hacer. Un ser humano capaz de dominar tantas áreas de la ciencia e ingeniería a ese nivel digno de varios premios Nobel, hace evidente que el IQ que se le dio no parece estar a su altura, y en aquel video calculé que por mínimo debía tener entre 240, quizá llegando a los 270 puntos, si no es que más. Esto por supuesto dispara el consciente de Mr. Fantastic, quien según Marvel Comics tiene 267 puntos, y recordemos que para alguien como Richards, Tony sería alguien lento, pues existe una historia en la que Iron Man obtiene los poderes de un dios y dota a la humanidad de una inteligencia a su nivel, pero Reed afirmó que ante eso se sentía más tonto. Lo más evidente sería pensar que si existe una diferencia aproximada de 84 a 63 puntos de IQ entre Richards y Tony, según Marvel, lo único que tendría que hacer para este video y calcular la inteligencia del líder de los Cuatro Fantásticos, según mis parámetros, sería sumar esos puntos al IQ que le di a Tony. Por lo tanto, si sumamos 270 puntos más 84, obtenemos que Mr. Fantastic tendría un IQ de máximo 354 puntos, un número que supera con creces el IQ calculado de William Sidis, quienes algunos psicómetras le han dado una valoración de hasta 300 de IQ, considerado el ser humano más inteligente de la historia conocida. Y comencemos la comparación por aquí. William nació en 1898. Dicen que leía el New York Times. Al año y medio, a los 3 años leía a Homero en griego. A los 4 años escribía a máquina en inglés y francés. A los 5 años creó una fórmula matemática para saber en qué día de la semana había caído cualquier fecha de la historia. A los 7 años inventó su propio idioma. A los 8 años fue aceptado en el MIT, el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Para cuando ingresa a Harvard, a los 11 años ya era un matemático y se gradúa de medicina a los 16 años. Tenía 7 carreras universitarias: matemáticas, medicina, antropología, historia lingüística, derecho y psicología. Podía hablar 40 idiomas y algunos investigadores creen que de hecho llegó a dominar hasta 200. Se dice que era capaz de aprender un nuevo idioma en tan solo un día. En su corta vida escribió varios libros de matemáticas y filosofía bajo seudónimos, pues había ocultado al ojo público debido a la presión social, y gracias a que una reportera que lo había enamorado para acercarse a él lo engañó para escribir una historia sobre él como noticia y venderlo como un bicho raro, lo cual fue la raíz de su aislamiento. Actualmente se cree que escribió más obras de las que se conocen de él, y en el poco tiempo que se le permitió hacer cosas trabajó en teoría de números, dando importantes contribuciones, la teoría de los 4 colores, etc. Por desgracia no pudo llegar más lejos debido a que la sociedad se encargó de destruirlo y sepultar el ingenio de un humano que simplemente no podía encajar en este mundo, un verdadero monstruo intelectual. Ahora, comparándolo con el científico más grande de la historia, Isaac Newton, con un IQ calculado de 190 a 200 puntos, creador del cálculo, quien en 1 año y medio logró descubrir y entender las leyes fundamentales de la física clásica, haciendo la gran primera teoría de unificación en la ciencia, descubriendo las leyes del movimiento, la ley de gravitación universal, la ley del inverso del cuadrado, la generalización del teorema del binomio, dando grandes aportaciones a la óptica con la demostración de la naturaleza física de los colores y tratando la teoría corpuscular de la luz.
luz. Sus aportaciones hacen que tengamos el mundo tecnológico que tenemos hoy en día, y a pesar de eso se queda corto en capacidad intelectual ante William. Pero a diferencia de el gran Newton tuvo los medios para poder brillar como la luz que fue en el saber, y no fue destruido por un mundo incapaz de comprender a un ser con un intelecto completamente superior. Ahora, mirando los logros de Mr. Fantastic, para abreviarlos un poco, resulta ser algo absolutamente inconcebible, digno de todo un personaje de ficción. Este tipo literalmente es experto en cualquier campo del conocimiento humano, incluso en ciencias alienígenas. Entró en Caltech a los 14 años y además del Instituto Tecnológico de California, obtuvo múltiples doctorados de universidades como Harvard y la Universidad de Columbia en ingeniería mecánica, aeroespacial, eléctrica, química, todas las áreas de la física y todas las áreas de la biología. Una completa ridiculez. Reed descubrió la zona negativa, un universo paralelo al nuestro formado por antimateria, creó una máquina para viajar en el tiempo y un puente para viajar por el multiverso, el cual usó para contactar con otros Richards Reed para trabajar en cómo mejorar el mundo y el universo, formando el Consejo de los Reed. Háganme el favor. Creó una de las armas más destructivas, la famosa inyección de antimateria que destruye mundos y hasta universos. Inventó una máquina para ir al mundo de los muertos y traer personas vivas de vuelta a la vida, e inventó una ecuación definitiva capaz de arreglar cualquier problema científico, social o personal, literalmente todo lo que se te ocurra. La ecuación que se busca para la teoría M, o la teoría del campo unificado, es una estupidez, una babosada insignificante comparada con la ecuación de Richards. Simplemente esto es total ciencia ficción en su nivel más elevado. No tiene sentido. Si al tipo le das la oportunidad, se convierte en Dios. Sus inventos no están al nivel de sus estudios, la edad a la que comenzó, ni tampoco su cociente intelectual. Desde mi punto de vista existe una gran discrepancia entre estos. Mientras su conocimiento en una enorme cantidad de campos del saber humano hace entendible su puntuación de más de 300 de IQ, sus inventos no. Eso vuelve muy difícil calcular, pero si tuviera que dejar una medida entre esta discrepancia, creo que llegaría a los 400 puntos sin problemas. Es que incluso si tomamos personajes de otras series de ficción basados en el supraintelecto, como lo es el caso de la serie Sin Límites, y tratamos de calcular el IQ de Brian Finch o de Edward Murray, se vuelve imposible. Eddie tenía tal inteligencia que podía calcular en unos segundos, basado en el análisis de su entorno, lo que pasaría momentos al futuro. Literalmente era como si tuviera una clarividencia. Podía hacer operaciones trigonométricas y de cálculo de manera instantánea. O tenemos el caso de Eurus Holmes, hermana de Sherlock Holmes de la serie Sherlock de la BBC, que algunos fans le han calculado un IQ entre 400 y 500 puntos, un número ridículamente alto, pero creíble ante sus capacidades ficticias. Por desgracia, como ya dije, no tenemos forma de calcular esto de manera fehaciente porque no tenemos datos y población en la cual extender la curva del cociente intelectual hasta este punto. En cuanto a los límites del cociente intelectual humano, no existe ningún límite teórico. La escala más utilizada es la de Stanford-Binet, que tiene una escala máxima de 160 puntos, y un IQ de 200 puntos sería extremadamente raro, pero podría considerarse un límite práctico, y aunque no existe una barrera definitiva para decir hasta aquí puede llegar el cociente intelectual humano, podemos suponer que este estaría justamente entre los 250 y 300 puntos, lo cual ya es extremadamente elevado y difícilmente veraz. Una inteligencia de ese nivel o más allá de eso podría implicar que la persona posea un poliglotismo extremo, es decir, un dominio de una gran cantidad de idiomas, una escritura extremadamente creativa, una gran capacidad de composición y comprensión musical, una inimaginable capacidad matemática. Le sería fácil obtener una maestría en juegos como Go, ajedrez a niveles de una computadora. Sus capacidades de programación serían inigualables y sería temible. Su conocimiento y manejo en finanzas sería suprema. Su capacidad de pensamiento crítico sería revolucionaria, al igual que su capacidad de indagación científica, pero sobre todo tendría un amplio conocimiento interdisciplinar, es decir, con base a la combinación de múltiples áreas de las ciencias sociales y naturales. Todo suena increíble, pero este ser sería todo menos un humano, sería otra cosa, una existencia superior. Recordando aquí el concepto de Homo Deus dado por el profesor Yuval Noah Harari, solo un superhumano mejorado por medio de ingeniería genética, robótica y tecnologías de inteligencia artificial sería capaz de ser algo así.
Si le diéramos todas estas capacidades a un simple humano sería desastroso. Tendría grandes problemas para poder relacionarse con otros, sobre todo por la imposibilidad de encontrar pares intelectuales. Literalmente estaría solo, lo cual al ser solo un humano con necesidades humanas, provocaría un gran daño psicológico en él. Las expectativas tan altas en él o ella sería destructivo y el sobrepensamiento y el perfeccionismo lo aislarían aún más. Al final, al vivir en un mundo humano ordinario, se llenaría de aburrimiento por falta de desafíos y su supervivencia dependería de literalmente dejar de ser humano siguiendo sus propios paradigmas. Si alguien con la misma capacidad de Richard Reed existiera en la vida real, sería más fácil que dejar algunos regalos científicos y tecnológicos a la humanidad antes de construir una nave espacial para irse de este planeta subdesarrollado y buscar su lugar en el universo y la existencia para convertirse en otra cosa, muy al estilo de Doctor Manhattan. Lo loco es que Mr. Fantastic ni siquiera es el humano más inteligente del universo Marvel. Con esto llegamos al final, gracias por haber llegado hasta aquí. Agradezco mucho el apoyo de los miembros del canal, los Expreso, los Late y sobre todo a los Capuchino, a Showjock, Uriel RN, Dermian, Churrón, Rafael Rodríguez y Facuwell por su gran aporte. Si te agrada este tipo de contenido, suscríbete, déjame un comentario y regálame un like para apoyar el proyecto. Nos vemos pronto.